En esta ocasión, jóvenes, vamos a empezar desde cero. Vamos a empezar con un breve repaso y ejercicios tipo examen de admisión, para que ustedes puedan darse cuenta cuál fácil es la resolución de estas. En primer lugar, jóvenes, y el primer tema que habíamos realizado anteriormente era pues es etimología. Y supimos un poco sobre el origen de las palabras, de dónde se originan estas palabras. Hemos visto, ¿no? Es que es derivado pues de latín, surge las lenguas romances en la península. Entonces, ya nosotros sabemos que etimología no estudia cuál el origen de la palabra. Es lo que estudia. En todo caso, la etimología se compuesta por dos voces griegas. Entonces vamos a ver un poco de repaso. Etimología, jóvenes, proviene de dos voces griegas: étimo y logos. Étimo es el origen, ¿no? Y logos, como ustedes saben, estudio tratado. Entonces, etimología tiene su etimología. Ahí está. Étimo y logos, origen y estudio. O sea, etimológicamente, jóvenes, sería estudio del origen. ¿Pero qué? ¿Estudio del origen de qué? ¿O de quién? Pues de la palabra. Por lo tanto, jóvenes, la etimología es estudio del origen verdadero de las palabras. Es el inicio, porque la palabra también ha tenido un proceso de cambio, de transformaciones a lo largo del tiempo. Entonces podemos ver pues el castellano antiguo y el contemporáneo, el actual, que es muy distinto. Fermosa, hermosa. Han cambiado. Pero etimología estudia, ¿no?, el inicio. Entonces, según el diccionario, jóvenes, de la lengua española, etimología es el origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. O sea, etimología es la ciencia que estudia el origen, el proceso de formación, evolución, sentido originario y elementos que lo constituyen. Entonces ustedes más o menos ya tienen referencia. El objeto de estudio de la etimología, otro momento lo volvemos a repetir, es la explicación científica del significado auténtico y estudia la razón de las palabras, por qué surgieron estas palabras o qué significan también cada una de ellas. La etimología más se basa en su origen, en su formación, en el proceso. Ya, jóvenes, ahí está. Entonces, el origen, ahí está la estructura y la evolución. El origen, estructura y evolución. Por ejemplo, bio, raíz griega que significa vida, y logía, sufijo griego que significa estudio tratado. Biología es estudio de la vida. Vayamos rápidamente, jóvenes, ya a la importancia y a la utilidad, porque ustedes ya saben de etimología. O sea, ustedes solamente dicen, definición de etimología: ciencia que trata sobre el origen y proceso, formación, evolución y sentido originario de las palabras y de los elementos que lo constituyen. Porque siempre una palabra, ya saben, ya siempre una palabra va a tener una estructura. ¿Y cuál es la estructura? Lexema, morfemas derivativos, morfemas flexivos. Eso viene a ser morfología. Entonces estudia. Y siempre una palabra está compuesta por una raíz, que es la base, y sus compuestos, que vendrían a ser los morfemas derivativos. Pues ya saben. Entonces, importancia y utilidad: conocer y entender, jóvenes, el significado de las palabras. Para eso también nos va a ayudar un poco de etimología, para recordar términos no entendibles y usadas comúnmente. Biblioteca, por ejemplo, un lugar donde se guardan libros. O antropología, estudio del hombre. Entonces, ¿cómo se pueden dar? Es la importancia, jóvenes, ¿no?, de saber etimología, para poder también entender el significado de las palabras. Entonces, sería un repaso nada más, pues, de etimología. ¿Para qué? Para poder entrar de lleno a las preguntas, jóvenes, tipo, en todo caso, exámenes de admisión. ¿Ya? Ahí está. Entonces te dice, los seres que se alimentan, jóvenes, de huevo. Seres que se alimentan de huevo. Copros, jóvenes, vendría a ser, pues, en todo caso, excremento, ¿no? Pero
¿Cuál sería o cuál vendría a ser los seres que se alimentan de huevo? Pues a los huevos le conocen, ¿no?, como, ya, y alimentan, jóvenes, alimentación etimológicamente, porque ya hemos hecho ya, jóvenes, en una clase, en la clase anterior, ¿no?, hemos conocido, en todo caso, ya, o es huevo, y fagos, ¿qué vendría a ser fagos? A ver, fagos es alimentación, entonces fago es el que come, ¿no? Ahí está. Eso vendría a ser fagos, jóvenes. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Entonces, profesor, el que se alimentan de huevos sería oófagos. Ahí está. Sería oófagos. Pues coprófago es el que se alimenta, pues, de excremento. Profesor, y litófago, pues litófago es litos, piedras, copro, excremento, fago, que se alimenta. Lito, piedra, fagos, el que se alimenta. El que se alimenta de piedras. Ictiófago, ictio, peces, fago, el que se alimenta. El que se alimenta de peces. Entonces, jóvenes, hay que tener, pues, mucho cuidado con todo eso. Ya, ahí está. Dice, si llegara a averiguar quién asesinó a la princesa Diana, este sería un caso de... Entonces, jóvenes, hemos dicho que terminaciones SIDA no es asesinato. Todas las terminaciones etimológicamente SIDA son asesinatos. Entonces, cuando se asesina, en todo caso, jóvenes, escúcheme bien, ¿no? Cuando se va a asesinar a una nobleza, ¿ya?, ¿qué nombre le vamos a dar? Regicidio. Ahí está, regicidio. Como ustedes saben, SIDA es asesinato. Regi vendría a ser, no rey o la nobleza. Entonces regicidio es asesinato a la nobleza. Ahí está. Fraticidio, profesor. Fraticidio es asesinato a tu hermano. Ahí está, fraticidio. ¿Ya? Ahora, deicidio. Disculpen, deicidio, ¿qué sería? Pues deicidio, jóvenes, ya, es asesinato a una divinidad. Pero quedaría en contradicción, ¿no? Porque los dioses no creo que mueran, son inmortales, pero ya. A ver, entonces, uxoricidio, uxor, no, vendría a ser, jóvenes, ya, esposo. O cónyuge. Entonces, matar a un esposo o a un cónyuge. ¿Ya? Entonces, y docericida, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Por ejemplo, docericida, el profesor les presiona mucho y ustedes quieren asesinarlo. Doceri, no, vendría a ser profesor. Isidio, asesinato. Entonces, asesinar a un profesor. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, jóvenes, ¿ya? Dice, ablación quirúrgica del estómago es... Cuando nos referimos al estómago, jóvenes, ya, cuando nos referimos primero a la terminación tomía, porque ustedes deben saber, jóvenes, cuál es la raíz y cuáles son los sufijos en todo caso, o quizás tengan prefijos que constituyen o vendrían a ser los morfemas derivativos. Pues esa también ayuda, pues, a una formación de nuevas palabras. Entonces, para poder saber etimología, tenemos que saber cuál es la raíz y cuál vendría a ser en todo caso el sufijo. El sufijo aquí vendría a ser tomía, ¿no? Ahí está, tomía. Y ustedes, pues, jóvenes, saben que tomía es corte. Ya, ahí está. Entonces, extirpación, tomía. Entonces, jóvenes, citomía, ¿no? Vendría a ser, pues, extirpación, vendría a ser corte, ¿no? Entonces, estómago, vendría a ser de estómago, ¿sí o no? Estómago, pues, ¿cuál vendría a ser estómago? Gastrectomía. Ahí está, la palabra correcta, gastrectomía. Entonces, hay que tener, jóvenes, también mucho cuidado, ¿no? En estos tipos de
ejercicios. Saber lo que es lexema y saber lo que es en todo caso, sufijo. Muy bien. A ver. Si sabemos que el sufijo emia significa presencia de una sustancia en la sangre, ¿ya? Emia. Entonces, anoxemia significaría anoxemia. Si emia es presencia de sustancias en la sangre, dice. Anoxemia, jóvenes, vendría a ser disminución de oxígeno en la sangre. Ya, anoxe, ¿no? En todo caso, es a disminución. Entonces, tenemos que también saber eso, jóvenes. Disminución de oxígeno en la sangre. Muy bien. A ver, pregunta número 5. Cuando el nivel de azúcar en la sangre es superior a lo normal, nos referimos a... Cuando el nivel de azúcar es superior, dice, a lo normal. Cuando es superior, jóvenes, se le conoce como hiper, grande, hiper. ¿Ya? Y glucemia es pues de glucosa, ¿no? Entonces azúcar. Que proviene de azúcar, glucemia. Hiperglucemia vendría a ser pues el nivel de azúcar superior a lo normal. Ahí está, hiperglucemia. Entonces también hay que saber, jóvenes, ¿no? Hiper, ¿no? Grande, extenso, superior, hiper general, porque ustedes saben hiper general. Glucemia, azúcar, hiperglucemia. 6. La relación correcta. Ahora, nef vendría a ser hígado. La raíz etimológica de hígado. No vendría a ser nef, es nefro. Ya, entonces hay que tener cuidado, no nepros, ¿no? Ahora, hipo es aumento. Hipo más o menos cuando funciona, jóvenes, como raíz, estamos hablando de raíz, significa caballo. Pero significa, si es sufijo, es por debajo. Entonces también hay que tener en cuenta eso, jóvenes. Hiper, grande, general. Hipo, específico. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, hipo aumento, no, hipo es caballo. Branqui es de branquia. Branqui de branquia, no. Su etimología es branquia. No es con Q, con K. Branquia. No es branqui, es branquia. Tele es cerca, no, tele es lejos, jóvenes. Etimológicamente tele significa lejos. Bradi lento, sí, bradi vendría a ser lento. A ver, prosigamos. Rapidito. Teniendo en cuenta la palabra anfibología y anfibio, el prefijo de ambas palabras significa anfibiología, ¿no? Y anfibio. Ahora, jóvenes, cuando me dice prefijo, anfibología, ¿no? Y anfibio, biología viene pues de biología, vida, y bio, dos, o ambos, ¿no? Pero el prefijo bio, disculpen, vida, ¿no? Anfi. Entonces, anfi es el prefijo, anfibología, que te presenta vida, ¿ya? Y anfibio, que también tiene el prefijo anfi. Anfi significa ¿qué? Entonces, primero tenemos que saber cuál es el lexema y cuál es, en todo caso, el prefijo. Entonces, anfi, jóvenes, se va a significar ambos o también alrededor. Entonces, la respuesta sería ambos. Anfibio, doble vida. Por ejemplo, renacuajo, que puede vivir en el agua, como también es terrestre. Entonces, ahí está. Anfi significa ambos. ¿Ya, jóvenes? Pero también anfi puede significar alrededor. Por ejemplo, anfiteatro. Ahora, la siguiente pregunta. Osteopatía engloba el estudio de osteo. ¿A qué vendría a ser osteo? Patos son enfermedades, como ustedes saben. Patos son enfermedades, opatía, enfermedad. Osteo se refiere a los huesos. Entonces, osteopatía,
jóvenes, es enfermedades óseas. La raíz de estómato significa... Ahora, por ejemplo, la raíz de estómato significa... Ustedes ya saben la palabra estomatología, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa estomatología? Cuando estudias a la boca. Estómato significa boca. Los jóvenes, ahí está. Y estomatología, estudio de la boca. Esa es una carrera profesional también, ¿no? Últimamente. Ahí está. Hígado, ¿cuál sería? Nepros. Ahí está. Entonces también hay que saber, ¿no? A ver, sigamos, rapidito. La raíz de condro significa, la raíz condroa significa, ¿qué es condro? Mitocondria. Profesor, me malogré la mitocondria. Condros vendría a ser cartílagos. Ya, jóvenes, ahí está. Condros vendría a ser cartílagos. Rapidito. Relación incorrecta. Dice, a ver. Acaticia, quietud. Acaticia. ¿Va a ser a quietud? No, jóvenes. Dice, acaticia es actitud. Entonces tenemos que buscar la relación incorrecta. Acaticia es quietud. Sí, es en todo caso verdadero. ¿Ya? Acaticia es quietud. A ver, acá. Apirexia es a respiración. Sí. ¿Ya? Apirexia es en todo caso respiración. A ver. No, está mal. Jóvenes, si nos dice relación incorrecta, estamos que apirexia está mal, es la relación correcta, ¿ya? Entonces ahí está, ¿ya? Apirexia vendría a ser fiebre, o sea, sin fiebre. Pirexia es fiebre, sin o carente, sin fiebre, no es sin respiración. A ver, apnea, respiración, no, apnea, en todo caso, jóvenes, es sin respiración. Apnea es respiración, pero A es sin o carente, entonces no es respiración, sino sin respiración, ¿ya? Ahora, anodinia es, profesor, dolor. No, jóvenes, adoninia presenta sin dolor, ¿ya? Entonces, adoninia es sin dolor, pero no es dolor. Entonces, anorquidia es testículos, sí, ¿ya? Acá no tiene, jóvenes, el prefijo. Entonces, alternativa B. ¿Qué significa dismonorrea? Dice. A ver. Dismonorrea, jóvenes, es pues la menstruación dolorosa o difícil. Ahí está. Entonces, ustedes ya deben saber. ¿Qué significa dismonorrea? Menstruación dolorosa o difícil. ¿Qué es glototomía? ¿Ya? Gloto viene a ser paladar. Tomía, extirpación. Entonces sería extirpación del paladar. Ahí está, disculpen, ahí está. La frecuencia excesiva del ritmo de las contracciones cardíacas se define en el término contracciones cardíacas, dice. Las contracciones cardíacas pues son inflamaciones del músculo. Entonces la frecuencia excesiva del ritmo de las contracciones cardíacas vendría a ser cardio, que es rápido, ¿no? ¿Ya? No, entonces vendría a ser en todo caso cardio, que es en corazón, no cardio, ¿ya? Apatía vendría a ser enfermedad del corazón, pero frecuencia excesiva de contracciones, o sea, movimientos. Entonces, cuando hay bastante movimientos, contracciones, se dice taquicardia, rápido, taquicardia, corazón. Ya, jóvenes, ahí está. La ausencia de color en la orina se plasma en el término, pues la ausencia de color en la orina se dice acromaturia. Sin o carente, cromos, en todo caso vendría a ser color, y turia vendría a ser, o uria, ¿no? Vendría a ser o orina. Entonces, acromaturia. Entonces, ahí está, jóvenes. A ver, sigamos. La palabra escatología. Escato va a significar jóvenes en todo tiempo, tiempos finales, escato. Y logos, como ustedes saben, estudio tratado.
Entonces, escatología es estudio de los tiempos finales. Ahí está. El ser que vive o habita en el cielo etimológicamente es... Terminación escola, jóvenes, es pues todas las palabras que tienen terminación escolas y hemos aprendido que es el que habita en un cierto lugar. Entonces, cielo vendría a ser celi y cola el que habita en el cielo. Ahí está. Celicola. Anopsia es la... Entonces, jóvenes, miren acá. Opisis viene de visión. Opisis, término etimológico de visión. A es sin o carente. An, ya, a o an es sin o carente, ustedes ya saben. Entonces, cuando digo anopsia es sin visión. Entonces, anopsia vendría a ser la pérdida del sentido de la vista. Ahí está. Inflamación a la rodilla. Jóvenes, algia, ya, en todo caso, algia, ¿no? Vendría a ser dolor. Itis, inflamación. No se olviden, jóvenes, algia, dolor. Itis, inflamación. Entonces, hay que tener en cuenta eso, jóvenes, porque otros se están, pues, equivocando en cierta manera, ¿no? En esos dos términos. Entonces, si es inflamación, algia, entonces, ¿qué vendría a ser rodilla? Entonces, diré algia es dolor, disculpen, itis es inflamación, ¿no? Entonces, si itis vendría a ser inflamación y algia dolor, ya jóvenes, y no se equivoquen, algia dolor, itis inflamación. Entonces, ¿qué vendría a ser rodilla? Gonis. Entonces, gonitis. Y para terminar, lo que mata a muchas personas y a una divinidad es... Lo que mata a muchas personas, pues jóvenes, o asesinato, conocemos como SIDA. Si mata a muchos, genocida. Y el que mata a una divinidad, hemos visto, SIDA. Ahí está. Entonces, son algunas preguntas, pues jóvenes, que vamos a hacer el día de hoy. Pero tenemos más preguntas para la plataforma Zoom. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos más rato.